Viceministro Diego Mesa Puyo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia de su programa. Bueno, viceministro, nosotros seguimos esperando el fracking. Nos parece que es una decisión que ha debido tomarse hace tiempos. Nos parece que Ecopetrol está preparada y lista para ese efecto y que hay una importante avidez de los mercados internacionales por esos proyectos de fracking en Colombia. ¿Qué nos cuenta usted sobre el particular, ministro? Bueno, con los proyectos para desarrollar la técnica de fracturamiento hidráulico y perforación horizontal hemos venido avanzando y vamos a tener finalmente el decreto que fija los lineamientos para poder hacer los famosos proyectos piloto de investigación en los próximos días, doctor Fernando. Nosotros el 26 de diciembre publicamos el proyecto de decreto, salió a comentarios, se recibieron muchos comentarios en el periodo de 20 días que fijamos. Después hubo unas mesas adicionales aquí en Bogotá y en Puerto Wilches para discutir el mismo proyecto de decreto. Y recogiendo esos comentarios, pues finalmente el decreto esperamos publicarlo ya en firme con la firma del presidente de la República y otros 6 ministros que están involucrados en el tema de los pilotos en los próximos días. Ese es como el marco, pues es la sombrilla del marco regulatorio para adelantar los pilotos. Vamos a publicar también los términos de referencia, tanto técnicos como ambientales. Los técnicos los publica el Ministerio de Minas y Energía, los ambientales obviamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Y finalmente, vía la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también se publicará un acuerdo para tener un mecanismo contractual que le permita a las empresas interesadas desarrollar esos proyectos pilotos de investigación. Doctor Diego Mesa, viceministro de Energía, ¿no está el fracking ya suficientemente analizado en el mundo? ¿No se han hecho estudios de la mayor seriedad y estudios comprobados en el campo? Es que esto no es un experimento nuevo. Es que el fracking supone una parte importante de la producción mundial del petróleo. Queremos volver a empezar e inventar nosotros lo que al parecer ya está inventado y ya está resuelto y ya está decidido, y que el fracking no ofrece peligros insalvables y que es una actividad perfectamente posible a la luz de la tecnología actual. Doctor Fernando, a ver, nosotros, como usted sabe, que lo discutimos aquí en estos micrófonos, convocamos una comisión de expertos para el tema de los yacimientos no convencionales. Yo ahí creo que coincido con usted en su apreciación. La comisión de expertos, en su reporte, que fue bastante extenso, ellos dicen que la técnica que combina dos tecnologías, que yo no sé si los oyentes tienen esto claro, qué realmente es lo que uno se refiere cuando dice fracking, y esto es un tema relativamente sencillo. Es la novedad, digamos, la innovación en el tema de fracking es combinar dos tecnologías de muy vieja data en el sector. Una es la perforación horizontal y la otra es la estimulación hidráulica, que por separado se han venido usando en el mundo, y no solo en el mundo, en Colombia. En Colombia, cuando uno va a los campos, en el Meta, ve que hay unos campos que su mayor producción se hace con perforación horizontal, y por el otro lado, también independientemente se ha usado hace más de 3 o 4 décadas la estimulación hidráulica. Entonces, cuando se combinan estas dos tecnologías, es lo que se conoce como fracking, que los técnicos dicen perforación horizontal con fracturación, con estimulación hidráulica. Los expertos, como usted lo acaba de decir, coincidieron en que es una técnica que se puede desarrollar de manera responsable y segura con el medio ambiente. La recomendación de los expertos, de los pilotos, iba más allá de la técnica como tal, y ellos hicieron una serie de recomendaciones desde el punto de vista de fortalecimiento institucional y teniendo en cuenta que la biodiversidad, digamos, de las zonas donde hay potencial de este tipo de yacimientos en Colombia, sí presenta unas características de bióticas y de biodiversidad diferentes, por ejemplo, a lo que hay en el Permian en Estados Unidos o en la región de Neuquén, en Vaca Muerta, en Argentina. Pues por eso recomendaron los pilotos. Entonces yo creo que más que probar la técnica como tal es asegurarnos que uno, tenemos toda la capacidad institucional para asegurarnos que las alertas tempranas se puedan monitorear y que no vaya a haber afectaciones adicionales en los ecosistemas que tenemos nosotros, sobre todo en el Valle
del medio del Magdalena y en la zona de Cesar Ranchería, que es donde está el potencial de hidrocarburos no convencionales en Colombia. Bueno, doctor Mesa, pues esperamos que esto se cumpla pronto y se va a desarrollar en momentos muy críticos para la industria petrolera del mundo. La caída de los precios del petróleo es dramática y están muy por debajo de las previsiones que se hicieron. ¿Quién iba a prever el coronavirus? Nadie lo iba a prever. Pero lo cierto es que hoy el petróleo, el WTI, está por debajo de $50 y el Brent apenas sobrepasa los $50, que es muy distinto que hacer este tipo de experimentos y este tipo de desarrollos con petróleo a 70 u $80. Viceministro, ese es un factor sobreviniente, ¿no es cierto? Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también tenemos que recordar, doctor Fernando, que toda la revolución del shale en Estados Unidos, que fue pues lo que dio pie al fracking, que ha sido una revolución de los últimos 10 años, con la caída que hubo de precios de 2014 hacia adelante, hubo unas mejoras en innovación y en costos que lograron que el tema de la fracturación y la perforación horizontal fuera rentable en Estados Unidos con precios inclusive inferiores a lo que estamos viendo en este momento. Y esta es una industria, como usted bien sabe, que es bastante cíclica y volátil. Lo normal en los precios de hidrocarburos es que, como estamos sujetos a los vaivenes de la geopolítica y del contexto macroeconómico internacional, pues haya mucha volatilidad. Ahora, pues hay una afectación, como usted bien dice, por el tema del coronavirus, que, digamos, ha frenado el consumo en general pues del país de más crecimiento económico en el mundo, que es China, y eso obviamente tiene un impacto directo en los precios del petróleo. Pero es un tema que creemos que es coyuntural, pero totalmente de acuerdo, pues que hoy los precios nos generan una alerta, sobre todo el precio del Brent, que se ha vuelto más el referente para Colombia, más que el WTI, que era el anterior. Doctor Diego Mesa, viceministro de Energía, miramos con mucha complacencia las enormes utilidades de Ecopetrol en el periodo de 2019, en el año comercial de 2019, y nos dieron la noticia, para nosotros sorprendente, tenga compasión porque no somos expertos en la materia, de un aumento sensible en las reservas internacionales, de manera que consumimos petróleo todo el año y terminamos con unas reservas superiores a las que teníamos al comienzo. Hemos tenido hallazgos que no hayamos conocido en la opinión pública, hemos tenido mejor utilización de las reservas. ¿Qué es lo que ha pasado para que eso, que nos parece contradictorios a nosotros los ignorantes, que somos la inmensa mayoría de los colombianos en estas materias, y entonces de dónde viene ese aumento en las reservas, que es una excelente noticia? Bienvenidas sean, pero ¿nos las explica? Claro que sí. Bueno, entonces ahí tenemos que hacer una distinción, doctor Fernando, porque un tema son las reservas del país y otro las reservas de Ecopetrol. Como usted bien lo acaba de decir, Ecopetrol esta semana pues publicó tanto su balance de resultados económicos con una utilidad significativamente alta, creo que es una de las más altas en los últimos 5 o 10 años, 13.3 billones de pesos en utilidades frente a 11.6 billones del año pasado. Y en materia de reservas también pues tuvimos una noticia muy positiva porque incrementaron las reservas de Ecopetrol de 7.2 años a 7.8. ¿Cómo se explica que la pregunta suya es incremento de reservas de Ecopetrol? Pues Ecopetrol ha venido adelantando una campaña internacional bastante agresiva, y algo que explica este incremento fue la incorporación de cerca de 164 millones de barriles en reservas probadas, que es lo que nos interesa, en una sociedad que tienen con la Oxy en la cuenca del Permian, en Texas. Eso es parte de la razón principal que explica el incremento de reservas, pero son reservas de Ecopetrol que adquiere en los Estados Unidos a través de esta sociedad que tiene con Occidente. Sí. Esa es la respuesta. No, clarísima, clarísima. La entendemos perfectamente. Y doctor Mesa, por lo que respecta a la actividad normal del país en esta materia, ¿cómo vamos en materia de estudios de sísmica y en exploración y en inicios de explotación de nuevos campos, si los hubiere?
Bueno, en ese sentido, digamos, en materia de explotación, que pues, cerramos el 2019 con un incremento leve, pero importante en producción. Tuvimos cerca de un incremento del 3%, o sea, produjimos aproximadamente los 885.000 barriles día, comparado con 865.000 el año pasado, que es un incremento leve, pero digamos importante, que está en línea con el incremento del Producto Interno Bruto del sector, como tal, que estuvo un poco por debajo del Producto Interno Bruto de la economía en general. También tuvimos un incremento, sí, mucho más importante en gas natural, cerca de 9.5%. Pasamos de aproximadamente 977 millones de pies cúbicos día a cerca de 1.125. Y en la pregunta, primera parte de su pregunta, que es sumamente importante, que es el tema de pozos exploratorios y de sísmica, tuvimos en pozos exploratorios un leve incremento. Pasamos de 45 pozos exploratorios en el 18 a 48. Esto todavía está, digamos, por debajo de lo que deberíamos tener. Nosotros creemos que debemos llegar, ojalá, a cerca de 100 pozos exploratorios al año. Obviamente se realizaron una serie de iniciativas, tanto de política pública en el tema tributario como en el tema contractual, que nos han permitido que se reactive el sector. Pero pues esperamos ver estas cifras, sobre todo en este 2020, ya con 31 nuevos contratos que se firmaron, de los cuales 5 fueron costa afuera, con empresas multinacionales de primer orden, como Exxon, como Repsol, como Shell, obviamente Ecopetrol. Y en el tema de la sísmica, tuvimos un incremento muy importante, pero en sísmica sí veníamos de un atraso grande. Pasamos a tener cerca de 1.800 kilómetros de sísmica frente a aproximadamente 1.000 el año pasado, pero aquí sí tenemos que ser mucho más ambiciosos y pensar en llegar siquiera a los 8.000 kilómetros de sísmica al año, que fue lo que tuvimos para allá en las épocas de 2008, 2009, 2010, cuando llegamos a cerca de los 10.000 kilómetros de sísmica, y eso fue lo que nos ayudó a tener un incremento importantísimo en la producción en años posteriores. Entonces vamos mejorando, pero nos falta todavía mucho más, doctor Fernando. Sísmica que puede estar afectada por razones de orden público y de orden social, porque a la gente han tratado de convencerla y uno no se explica con qué argumentos y por qué demonios de que el petróleo pareciera maldita, y resulta que vivimos, literalmente vivimos del petróleo. ¿Qué fuera de Colombia sin ese efecto positivo en la balanza comercial? Pues que no seríamos viables, estamos viviendo del petróleo. ¿Con qué argumentos se puede convencer a la gente de que es maldito lo que en este momento nos da de comer y nos permite una expectativa razonable de desarrollo económico? Totalmente de acuerdo con esa apreciación. Nosotros siempre pues tratamos de explicar eso de manera muy contundente. Este sector, nosotros no somos un país petrolero, para que la gente también, digamos, tenga eso claro. En el mundo se producen cerca de 100 millones de barriles día. Colombia produce menos de 1 millón, o sea que pues somos una parte muy pequeña de la producción total, pero el sector petrolero es absolutamente fundamental para la estabilidad macroeconómica del país. Este es un sector que le aporta cerca de 5% del PIB, y cuando nos vamos a temas de balanza comercial y balanza cambiaria, pues es absolutamente fundamental. El sector petrolero solo tiene cerca del 40% de las exportaciones del país. En rentas fiscales aporta cerca de 12% de los ingresos corrientes de la nación. Y cuando uno se va a ver esto para las entidades territoriales, por ejemplo, en este bienio vamos a tener cerca de 24 billones de pesos en regalías del sector minero-energético, de las cuales el 80% es del sector petrolero, y se va uno a ver qué composición tiene o qué participación tiene esto en la composición de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, y ve que en muchos departamentos o municipios, sobre todo en los productores, lo que reciben de regalías puede llegar a ser por el orden del 30% de su presupuesto de inversión, que se traduce en vías de comunicación, en infraestructura, en colegios, en escuelas, en electrificación, en acueducto y saneamiento básico. Entonces este sector pues es fundamental para la estabilidad macroeconómica, pero además para la inversión en las regiones, que es donde tenemos que enfocarnos en estos 2 años y medio de gobierno que nos quedan, doctor Fernando. No queda ninguna duda, el petróleo es absoluta, el petróleo y el gas
absolutamente indispensables para Colombia, absolutamente indispensables. Esta campaña que se hace contra los hidrocarburos, esta campaña que se hace contra la sísmica, contra la exploración, contra la explotación del petróleo, contra el transporte, es absolutamente irracional y antipatriótica. Es que de eso vivimos. Quítele pues el 40% de nuestra balanza comercial ya bien deteriorada, en hartos problemas, y lo que tenemos es sencillamente la miseria. Hay que apoyar y hay que impulsar la industria petrolera en todos los órdenes, la industria del gas, que es definitiva para el bienestar de cuántas familias colombianas. El gas natural está prácticamente en todo el país. Dios nos libre que tengamos dificultades en ese orden. Viceministro, adelante, y esperamos muy pronto buenas noticias, y con su paciencia estaremos bien informados desde la hora de la verdad, porque lo vamos a llamar con frecuencia. Estos son temas esenciales para el desarrollo del país. Muchas gracias, señor viceministro. A usted muchas gracias, doctor Fernando, y aquí siempre estamos atentos a responder inquietudes de parte de usted y de todos los oyentes. Que tenga muy buen resto de día. Diego Mesa Puyo, viceministro de Energía. Mayor claridad imposible, ¿no? Imposible. Imposible, sí, señor. Estamos haciendo esfuerzos, y el aumento de las reservas de Ecopetrol se debe a los éxitos que ha tenido Ecopetrol en sus asociaciones en el exterior, especialmente en Texas. Pero esto no puede seguir siendo así. Colombia tiene que explotar sus recursos, y el fracking es absolutamente indispensable, no para el futuro petrolero del país, para el futuro del país entero. Diego Mesa Puyo, viceministro de Energía, estaba con nosotros en la hora de la verdad.